Bueno, ahora sí ya coloqué la función de grabar. No, chicas, entonces, pues en primera instancia quiero saludarlas, darle la más cordial bienvenida. Espero pues que nos rinda y que sea muy provechoso el estudio durante estas 7 semanas. De pronto ya Lina me conoce, Lady también ya le he dictado. No, señora, yo No, soy nueva en esta modalidad. ya. Venías de presencialidad. Sí, señora. Terminé tecnología contable y tributaria en la sede de Sogamoso, Boyacá. Ah, perfecto. Está bien. Bueno, esta metodología, como siempre les digo, tiene sus ventajas, sus desventajas, pero pues hay que tratar de aprovechar todas al máximo las ventajas. Aquí realmente tienen que ser muy autodidactas. La idea es que se puedan apropiar de estos espacios porque en los encuentros sincrónicos es donde se pueden esclarecer muchas dudas. Entonces la idea y la invitación, no solamente para ustedes, sino pues para todos los compañeros, es que puedan participar de estos espacios y si no, por lo menos verlos en diferido, porque por lo general entonces siempre los grabamos y los publicamos. Entonces, vuelvo y reitero, allí la ventaja es que ustedes pueden trabajar, estudiar o pueden tener diversas actividades simultáneamente y pues la modalidad virtual les va a permitir también entonces poder alcanzar una de esas metas que es la preparación ya a nivel profesional. La invitación no solamente a participar de los encuentros sincrónicos, sino también apropiarse del, por ejemplo, del foro de consultas, cualquier inquietud por más pequeña que sean, no se queden callados, la escriben o si sienten pena de escribirlo en un foro de consultas porque está abierto y expuesto a todos los compañeros, pues entonces un mensaje interno a través de la plataforma, pero realmente mi intención es poderles extender y brindar como esa apertura para que me puedan consultar los temas concernientes pues como a la asignatura y que yo de este modo los pueda apoyar. Quisiera preguntarles si las instrucciones que les dejé fueron claras o qué dificultad han tenido, porque de este modo ustedes son también mi medidor y un termómetro con el cual yo también puedo mejorar. Muchas veces uno cree que se hizo entender y quizás no. Entonces, antes de iniciar con la explicación del tema que tengo preparado para el día de hoy, sí quisiera preguntarles si, por ejemplo, las instrucciones que yo les dejé fueron claras. Sí, señora. Perfecto. Recuerden que no siempre se les activa a ustedes las notificaciones, entonces es bien importante que me estén chequeando siempre el foro de avisos. Ya saben que el foro de avisos es por donde yo les voy a dar todas las instrucciones generales, yo siempre les recuerdo, no sé, esta semana tenemos encuentros sincrónicos, recuerden que vamos a empezar el lunes el tema 2 por citar cualquier ejemplo, ¿sí? Entonces realmente ese foro de avisos es donde como docente de mi parte les voy a siempre dar las instrucciones a ustedes, entonces estén siempre chequeando allí, que muchas veces me dicen, ay, ¿y qué pasó? ¿Y cuándo dijo esto la profe? No, está en el foro de avisos. Y cada tema, porque, bueno, no, perdón, y cada unidad, porque vamos a trabajar acá es por unidades, también tiene un foro. Entonces, si tienen dudas de esa unidad, me pueden escribir a través de ese foro de consultas de cada unidad o si bien lo pueden hacer por el foro de consultas que está en la página de inicio. En la pestaña de las sesiones sincrónicas, allí les voy a seguir alojando también las grabaciones y de este modo entonces la podrán ustedes consultar de manera posterior en el momento que les quede fácil. El día de hoy, como es nuestra primera semana, propuse realizar el encuentro martes, pero nuestros encuentros van a ser los días lunes, porque de este modo entonces yo les puedo dar la instrucción general del tema o la unidad que se va a trabajar y de este modo ustedes van a tener como una pauta o un parámetro, porque por ejemplo en el ciclo pasado
yo tenía los encuentros miércoles o jueves y esa fue una de las sugerencias de los estudiantes. Me decían, profe, no, yo es que yo entiendo más fácil cuando usted me da la indicación y yo ya voy y leo en recursos de aprendizaje o estudio esos videos o los elementos adicionales que les voy indicando a través de la plataforma. Entonces, recuerden que hoy fue martes el encuentro, pero la próxima semana va a ser entonces día lunes también a esta hora. Hasta allí vamos claros con la dinámica que voy a utilizar. Sí, señora. Perfecto. Bueno, de pronto Sí, señora. han tenido oportunidad de mirar los recursos de aprendizaje. Ya han visto un poquito allí qué es lo que vamos a trabajar, que conocen. Sí, señora. Ya estuve leyendo la unidad 1 Sí. y pues la verdad estoy un poquito empapada del tema porque en este momento estoy trabajando en las oficinas de recaudo y fiscalización de la Gobernación de Boyacá manejando impuestos territoriales. Ah, genial, o sea que nos puede servir de apoyo, súper, 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 porque con los estudios de caso y más que todo las cosas reales, nos va a enriquecer mucho más el grupo. Entonces, bienvenidos Sí, sean señora. todos tus aportes, lo que nos puedas colaborar, compartir, genial. Entonces, Bueno, qué creen ustedes? Porque es importante analizar todo el tema impositivo en cuanto al impuesto territorial. ¿Por qué creen ustedes que es importante? profe, pues yo creo que en cuanto a impuestos territoriales es bueno saberlo, tanto como personas naturales y como personas jurídicas. Uh-huh. Pues lo poco que llevo trabajando ahí me he dado cuenta que se maneja mucho el tema con esos contribuyentes, pues siempre lo que estoy manejando es impuesto al vehículo, Uh-huh. estoy manejando impuesto al consumo, entonces las dos tienen diferentes formas de manejar, ¿sí? Cada uno tiene su rol, Sí. porque en vehículos, bueno, en vehículos uno liquida y todo y bien, pero en el impuesto al consumo ya entramos a fiscalizar declaraciones y se mira si hay sanción, si no hay sanción, entonces ese es como la diferencia que yo le veo a esos dos impuestos que estoy manejando ahorita. Ya. Pero sí, ha sido muy, muy productivo ese trabajo ya porque sí, he entendido muchas cosas que me explicaron cuando estaba estudiando tecnología. Yo dije, ¿pero qué? ¿Cómo se maneja eso? Ahorita sí ya entendí. Ya. Y sí, es chévere el tema. Perfecto. Entonces recuerden que allí la importancia radica, primero que todos nosotros, pues Colombia es un Estado social de derecho y es de la Constitución, que es uno de nuestros marcos que regulan pues como tal toda esta normatividad. Recuerden que todos estamos invitados a contribuir. Entonces es bien importante antes de aprender cuáles son los impuestos, no sé, municipales, cuáles son los territoriales. Hay que conocer de manera anticipada cuáles son los elementos de los tributos, qué es eso de hecho generador, qué es eso de base gravable, qué es eso de tarifa y por qué hablamos de impuestos, por qué hablamos de tasas, por qué hablamos de contribuciones. Realmente es importante entonces conocer primero todo ese preámbulo, por así decirlo, y por eso si ven el módulo de nuestra asignatura, pues tenemos 4 unidades. Vamos a trabajar entonces la unidad número 1 durante 2 semanas y la unidad número 1 hace referencia a las consideraciones generales sobre los impuestos territoriales. Entonces vamos a mirar en esta unidad número 1 aspectos generales, ¿sí? Y ya a partir de la unidad 2, 3 y 4 nos vamos a centrar única y exclusivamente en los impuestos territoriales. Ya no vamos a hablar entonces de impuestos nacionales, no vamos a trabajar ni el IVA, ni el impuesto nacional al consumo, ni el impuesto sobre la renta, no vamos a trabajar es explícitamente esos impuestos. En un momento yo miro, bueno, por acá se ha unido Davinson, Marisol,
Ah, bueno, me está saludando Davinson. Muy buenas noches. Nuevamente, pues bienvenidos a los que se van uniendo en el transcurso, pues como del encuentro. Ya algunos me conocen, otros no. Pues la idea es aprovechar, pues como estos espacios, no solo para conocernos, sino para poder fortalecer este proceso de enseñanza-aprendizaje y más en un tema pues como tan importante como son los impuestos. No estoy diciendo que los otros temas no sean importantes, pero en materia impositiva esta parte es vital porque recuerden que el desconocimiento de la norma no lo exime a uno de una sanción, ¿sí? Entonces es bien importante conocer toda la regulación y la norma en materia tributaria. Yo aquí no me voy a centrar entonces en contabilización, sino que lo que vamos a hacer es estudiar la norma, ¿sí? No aprendernosla, no estoy diciendo nos vamos a aprender de memoria la norma, no. Ustedes saben también que nuestro país en materia tributaria es inestable, cambian constantemente las normas, entonces la invitación es, hoy vamos a trabajar las normas con una regulación vigente, quizás cuando ustedes se vayan a graduar o cuando vayan a ejercer, probablemente la norma pudo haber cambiado, pudo sufrir una, no sé, derogación, una modificación. Entonces aquí lo que yo quiero darles es como las pautas y los elementos para que ustedes aprendan a qué, a buscar, a defenderse, por decirlo de una manera como muy coloquial, porque realmente uno debe ser también muy práctico a la hora de ejercer pues como su profesión, pero no estoy desvirtuando o desvinculando la teoría. No, recuerden que la práctica y la teoría entonces tienen que ir de la manito. Si de pronto tienen dudas, no sé, con alguna contabilización, pues me la pueden preguntar, pero sí quiero hacer la aclaración de que esta asignatura es el análisis de la norma, entonces yo no me voy a centrar en vamos a hacer un estado financiero, no, pero tampoco les estoy cerrando la puerta para que no me pregunten sobre un, no sé, un registro contable. Estamos trabajando, qué sé yo, el impuesto vehicular y que ustedes me pregunten, profe, ¿y entonces cómo lo contabilizo? O sea, sí les puedo responder, pero quiero ser clara que la asignatura no es para presentación ni análisis de estados financieros, sino más que todo hermenéutica y vamos a estudiar desde la norma. Entonces la invitación es a que, vuelvo y reitero, no es aprenderse nada de memoria, sino que ustedes puedan tener como en ese repositorio todo el compendio de reglas, leyes y que ustedes las aprendan a interpretar. Entonces, estas 2 primeritas semanas vamos a trabajar esas consideraciones generales. En los recursos de aprendizaje yo les dejé unos temas, fueron los temas 1 hasta el 4. Entonces yo les voy a compartir un material que traje pues preparado para explicarles estos temas. La próxima semana estudiamos del tema 5 al tema 10, ¿sí? Entonces, allí ya nos quedaría, hasta la próxima semana, ya nos quedaría entonces todo el estudio de la unidad número 1 para ahí sí empezar de forma específica, detallada, el análisis de los impuestos territoriales. ¿Cuáles? Los departamentales y los municipales. Entonces, denme un momento, les voy a compartir la pantalla. Regálenme un momento. Les pregunto, ¿están viendo allí una presentación? Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a analizar lo siguiente. La unidad número 1, vuelvo y reitero, hace referencia a las consideraciones generales sobre los impuestos territoriales. ¿Qué quiero que analicemos el día de hoy? Hay varios elementos y uno de ellos es esta entidad que es Hacienda Pública. Quiero que puedan entender que la Hacienda Pública entonces lo que trata son las diversas formas como el Estado va a percibir sus ingresos y la manera óptima de distribuirlos. Entonces recuerden que así como una empresa obtiene ingresos
y también ejecuta algunos gastos. El Estado funciona de esa misma forma, va a obtener ingresos y también va a tener un gasto, solo que ya allí vamos a entender que se llaman ingresos y gastos públicos, ¿sí? Entonces, a través de la hacienda pública, vuelvo y reitero, el Estado entonces va a manejar esos recursos. El objeto entonces está orientado, ¿el objeto de quién? De la hacienda pública está orientado a la obtención de recursos que permitan satisfacer los compromisos establecidos por el Estado. ¿Qué creen ustedes? ¿El Estado para qué necesita dinero? ¿Por qué recauda dinero el Estado? ¿Con qué objeto? Para poder cumplir como con las necesidades del país, para poder invertir. Exacto, entonces hay un elemento allí clave y es que el Estado necesita obtener unos ingresos para cumplir con su política fiscal y una de ellas entonces nos está diciendo el compañero, realizar inversiones. Entonces todo lo que tiene que ver, no sé, con educación, van a construir, no sé, una carretera. ¿De dónde va a obtener el Estado el dinero? Pues hay unas fuentes de financiamiento. Entonces yo quiero que aprendamos a identificar que existen esas fuentes de financiamiento y cuando yo hablo de fuente de financiamiento, pues fuente significa de dónde proviene. Entonces el Estado va a obtener dineros que son tributarios y no tributarios. Ahorita ya vamos a mirar esa partecita. ¿Y para qué lo utiliza? Entonces para poder cumplir con su objetivo de la política, ¿qué? Fiscal. El Estado entonces cuenta con ingresos que provienen de fuentes y usos específicos definidos anualmente, tomando como base principal la ley de presupuesto. Entonces hay algo importante y es que el Estado trabaja con una contabilidad de presupuesto. Recuerden entonces que vamos a tener ingresos y gastos del Estado, lo que se conoce también como ingresos públicos y conforman toda la posibilidad de los recursos económicos aprovechables para la ejecución de los programas de su plan de desarrollo. Entonces, fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son esas fuentes de financiamiento? Pues serán los ingresos públicos que se tienen de la siguiente manera. Vamos a encontrar unos ingresos que son tributarios y vamos a encontrar otros ingresos que son no tributarios. ¿Qué son ingresos tributarios? Entonces son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Quiero que les quede muy claro que cuando hablamos de tributos, entonces los tributos están conformados por ¿quiénes? Impuestos, tasas y contribuciones. ¿Sí? Porque no quiero, a partir de este momento, no quiero que se estén confundiendo porque he notado mucho eso, donde me dicen, ah, sí, es que el tributo, el impuesto es lo mismo que la tasa. No. Recuerden entonces que cuando hablamos de tributos, los tributos son estos tres elementos, impuestos, tasas y contribuciones. ¿Qué han escuchado sobre esto? ¿Qué es un impuesto? ¿Qué es una tasa? ¿Qué es una contribución? ¿Han escuchado sobre eso? Bueno, sí hemos escuchado sobre eso, pero tal vez no la definición como tal de esos conceptos. Ejemplos, entonces. ¿O no saben bien diferenciar allí los tributos? Sí, eso es. Se nos Pues olvidó. no, Bueno, entonces vamos, pues, no hay problema. Si se nos olvida, para eso estamos acá. Entonces, cuando hablamos, vuelvo y reitero, de tributos, ustedes ya me van a asociar que los tributos son tres, impuestos, tasas y contribuciones. Cuando hablamos de impuestos, quiero que les quede claro que el impuesto es de carácter obligatorio, ¿sí? No hay una contraprestación directa. ¿Cómo así? Les voy a dar un ejemplo, el impuesto sobre la renta. Cuando yo pago el impuesto sobre la renta, ese dinero que recauda el Estado se va a una bolsita que voy a llamar arcas generales. Es decir, yo, Paula, soy contribuyente, declarante del impuesto sobre la renta. Cada año presento mi declaración y voy a decir que me dio el impuesto a pagar 5 millones. Entonces yo presento mi declaración y pago. ¿Cumplí con mi deber? Sí. Presenté mi declaración y pagué. El Estado recibe esos 5 millones de pesos que Paula pagó. ¿Por concepto de qué? Impuesto. Ah, eso es un ingreso ¿qué? Tributario.
¿Qué hace el Estado con lo que recauda por concepto de impuestos? Va a las arcas generales, es decir, que el Estado lo puede utilizar para cumplir con cualquier objetivo de su política fiscal, es decir, lo puede utilizar para el gasto público, para realizar inversiones, ¿sí? Entonces va a las arcas generales. Paula está recibiendo una contraprestación directa del Estado al pagar ese impuesto. No, no estoy diciendo que no recibe, sí recibe, pero no de forma directa, sino indirecta. ¿Cómo recibe? Entonces, a través del beneficio de las obras públicas, por ejemplo, a través de los beneficios que se pueden dar a nivel de educación. Entonces, sí recibe una contraprestación, pero no va a ser directa. ¿Y es obligatorio? Sí. Ahora, una tasa, para que puedan entender la diferencia. Una tasa entonces se va a cobrar, es por el uso de algo, ¿sí? Y hay una contraprestación directa. Por ejemplo, cuando yo paso por un peaje, yo tengo que pagar el valor de ese peaje. Pero les pregunto yo a ustedes, ¿por qué pagué el peaje? ¿Para qué pagué el peaje? No, se supone que es como por el mantenimiento de la vía, por usar Exacto. esa vía, ¿no? Entonces, ¿estoy recibiendo una contraprestación directa? Sí, el uso de la vía. Yo le estoy pagando entonces ese valor por concepto de tasa que se llama peaje, lo estoy pagando, pero estoy recibiendo un beneficio directo. Mire qué tan distinto cuando yo pago el impuesto sobre la renta. Sí recibo un beneficio, pero no será directo, será indirecto. Entonces, esa es una de las diferencias entre impuesto y tasa. Además, lo que se recauda por las tasas, se van a utilizar ¿para qué? Para poder cubrir ese gasto, esa prestación de ese servicio. Entonces, hay que darle mantenimiento a la vía, pues con lo que se recauda del peaje se le va a dar mantenimiento y sostenibilidad a esa vía. Vamos a encontrar las contribuciones. Entonces las contribuciones, un claro ejemplo de ello será, por ejemplo, la valorización de un bien. Entonces yo pago a través de la contribución una valorización y el Estado entonces va a utilizar ese dinero, no sé, voy a decir que yo tengo una casa y que el Estado dice que sobre la calle donde yo tengo mi casa van a construir, no sé, un puente, un intercambio vial, eso va a generar dinamismo y le va a dar plusvalía a mi vivienda. Entonces me van a cobrar una contribución. ¿Ese valor que yo estoy pagando es obligatorio? Sí, es obligatorio, pero entonces ya no se llama impuesto, ya no tiene la característica de una tasa, sino que se llama contribución. Vamos a mirar estas definiciones. Entonces, me devuelvo. Encontramos unos ingresos que son tributarios y no tributarios. Entonces, los tributarios son impuestos, tasas y contribuciones. ¿Qué son los impuestos? Dice, son prestaciones en dinero que la ley fija con carácter general, porque yo les decía, se va a las arcas, ¿qué? Generales. ¿Es obligatorio? Sí. A cargo de las personas, bueno, aquí dice físicas o morales, pero en realidad son las personas que naturales o jurídicas para contribuir con el gasto público. Es la parte de la renta nacional que el Estado se apropia para la satisfacción de las necesidades públicas. Cuando hablamos entonces de tasa, me dice, son ingresos también tributarios, pero los establece de forma unilateral el Estado, pero se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el servicio público. Otro ejemplo, la tasa de aseo, la tasa aeropuertuaria, esos entonces son ejemplos de este tipo de ingresos tributarios. Nos dice que la tasa se trata de una recuperación total o parcial de los costos. Entonces, lo que les indicaba con el peaje, cuando yo lo pago, con ese recaudo, se va a cubrir de forma total o parcial los costos por la prestación de ese servicio público. Nos dice que toda tasa implica una erogación, es decir, una salida al contribuyente. Vamos a encontrar también entonces las contribuciones. Nos dice entonces que son prestaciones en dinero que el Estado exige a los beneficiarios de obras y servicios estatales
para financiar la construcción o el mantenimiento de dicha obra o servicio, o por el beneficio individual obtenido por las obras o servicios dotados por el Estado. Este tributo entonces constituye una mezcla entre el impuesto y la tasa. ¿Sí? Nos dice que no necesariamente puede ser proporcional o directo el beneficio, aunque muchas veces cuando se dan este tipo de contribuciones, pues si el beneficio será la plusvalía que se le da, por ejemplo, al bien. Entonces realmente allí sí hay un beneficio, por así decirlo, directo. Entonces, vuelvo y reitero, tenemos estos ingresos tributarios, pero también el Estado va a obtener unos ingresos que son no tributarios. ¿Y cuáles son esos ingresos no tributarios? Por ejemplo, cuando adquiere deuda pública, cuando vende un bien, cuando recauda dineros por concepto de multas, de sanciones. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el Estado tiene unas fuentes de financiamiento, de donde percibe el dinero. Entonces, ya hoy tienen la capacitación o la capacidad de poder indicar que existen estos dos tipos de ingresos tributarios y no tributarios, y que con esos ingresos el Estado va a cumplir con el objetivo de su política fiscal, que será entonces cubrir el gasto ¿qué? Público. En cuanto a estos tributos, quiero mostrarles lo siguiente, que está en el Estatuto Tributario, en el artículo 115, en el cual nos dice que hay unos impuestos que son deducibles, y el artículo 115 de forma explícita nos dice que es deducible el 100%, y fíjense lo que está acá, de los impuestos, tasas y contribuciones que efectivamente se hayan pagado durante el año o periodo gravable por parte del contribuyente. Entonces, en materia impositiva, en el artículo 115 podemos constatar que pueden ser deducibles entonces por el contribuyente en un periodo gravable. Y aquí está establecido entonces el tratamiento fiscal, pero más adelante lo vamos a trabajar de forma como detallada. Lo que quiero indicarles es que está esta norma en la cual nos indica que impuestos, tasas y contribuciones, que ya sabemos que son ingresos tributarios, hay algunos que pueden ser deducibles. No son todos los impuestos, no, son los que están aquí señalados en este artículo. Quiero hacer énfasis y claridad en ello, no todos los impuestos, sino los que están allí en ese artículo 115. Vamos a encontrar entonces unas fuentes legales y va a ser entonces la Constitución, vamos a encontrar leyes nacionales, decretos, ordenanzas, acuerdos, y a través de ellos vamos a realizar nuestro estudio. También vamos a encontrar una fuente legal como es la jurisprudencia, entonces muchas veces a través de sentencias, a través de esos tribunales o la Corte Suprema, podemos también realizar el estudio concerniente a los impuestos territoriales. En esta unidad número 1 yo les dejé relacionado la constitución política, porque allí está de forma explícita, por ejemplo, quién crea los impuestos, cuáles son los principios tributarios, qué facultades tiene el alcalde, qué facultades tiene el gobernador, porque de esta forma empezamos a realizar ese estudio de este tipo de impuestos territoriales. Entonces recuerden que constitucionalmente el Congreso es el que tiene la plena iniciativa impositiva, es decir, el Congreso será el que se encarga entonces de crear los impuestos, ¿sí? Pero también nos dice que las asambleas departamentales y los consejos no tienen la iniciativa impositiva, sino que reglamentan los tributos que la ley crea o les autorice establecer. Entonces vamos a aprender a analizar cuáles son entonces o quién tiene competencia ante un impuesto departamental, ante un impuesto municipal y otro nacional. Entonces recuerden que la ley nos tiene varios ítems y es elementos de la obligación, y allí es bien importante, no sé si de pronto han trabajado eso, cuáles son entonces esos elementos de la obligación tributaria. No sé si ya han escuchado como hecho generador, base gravable, sujeto activo, sujeto pasivo, tarifa. ¿De pronto ya han trabajado eso? Sí, creo que sí.
Bueno, entonces igual lo vamos a repasar y nos vamos luego a ir en forma específica a conocer los elementos de la obligación, pero ¿de cuáles impuestos? Pues los territoriales, ¿sí? Entonces, para ello, quiero que recuerden que los elementos del tributo entonces serán sujeto, son esos, hecho gravable, sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable y tarifa. Entonces vamos a recordar de forma general cada uno de ellos. Cuando hablamos de sujeto activo... Profe, qué pena, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Qué pena le interrumpo. No hay es ningún que es antes problema. como de avanzar más. Sí. Me quedó una duda entre los impuestos y las contribuciones. Bueno, más en las contribuciones. Usted nos colocaba el ejemplo de si tengo una casa y van a hacer un puente, entonces, bueno, listo, la valorización pues que va a tener la casa por estar ahí cerca del puente. Sí. Mi pregunta es, ¿esta contribución ya sigue siendo de por vida o es mientras dura la obra? No, por lo general es temporal. No, esas contribuciones no se establecen de forma permanente, sino que son puntuales. Entonces, por ejemplo, ellos calculan que la obra tiene tal costo y que, no sé, los contribuyentes que están, voy a inventar, 100 metros o 1000 metros o 2 kilómetros, no sé, a la redonda del proyecto, esos son los sujetos contribuyentes y tendrán que pagar ese ingreso tributario, no sé, una vez, dos veces, o les estiman allí a través de la norma o un decreto cuál es la forma de pagarlo, pero por lo general ese tipo de contribuciones no se realizan entonces de forma permanente, sino que son específicas, se dan en un momento y ya, ¿sí? Pero ese momento, entiéndase, no estoy diciendo que es un solo pago, no, quizás puede ser varios pagos, ¿sí? Pero el momento lo hago referencia es al hecho generador, que es la construcción de esa obra y se va a cobrar, o el Estado va a cobrar esa contribución a estos y aquellos sujetos pasivos, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Perfecto, entonces, cuando hablamos de sujeto activo, recuerden que, pues, si es municipal, estamos hablando que es el municipio como administrador, pero si lo voy a dejar de forma general, pues el sujeto activo va a ser ¿quién? El Estado. Recuerden obviamente que aquí dice municipio, pero es para los impuestos pues municipales, pero aquí realmente lo quiero cambiar y es el Estado como tal. El sujeto pasivo entonces son los encargados de soportar la carga económica. Recuerden que yo les indicaba que desde la Constitución todos somos contribuyentes, estamos llamados entonces a financiar también esos gastos del Estado a través de ¿qué? De la carga impositiva, impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, por así decirlo, el sujeto pasivo seremos ¿quiénes? Los contribuyentes. Entonces, una cosa es decir, soy contribuyente y otra es declarante. Por lo general todos somos contribuyentes. Hay algunas excepciones donde dicen que no son contribuyentes, pero todos, personas naturales y jurídicas, que les quede claro, somos contribuyentes. Algunos declaran, sí, otros no son declarantes, otros tendrán que pagar impuestos, otros quizás declaran, pero al realizar la depuración de su declaración no le dio a pagar. Entonces quiero que nos quede muy claro todos esos elementos. Hay contribuyentes, declarantes, no declarantes. Pero en este momento, como elemento del tributo, es el sujeto ¿qué? Pasivo. Vamos a encontrar también responsables, quienes sin ser titulares de la capacidad económica que la norma quiere gravar, deben de cumplir con las obligaciones tributarias en sustitución del contribuyente, debido a que la norma o la administración le asignó unos deberes para coayudar con la administración eficiente de los tributos. Entonces muchas veces podemos encontrar personas naturales, ¿cierto? Y dentro de las personas naturales hay una sucesión ilíquida. Entonces una sucesión ilíquida es cuando alguien fallece y mientras se asignan sus bienes a los herederos, pues se va a llamar sucesión ilíquida. ¿Quién será el responsable? Pues entonces tiene que existir allí una persona que va a ser el responsable de cumplir con esos deberes, porque ya falleció la persona natural y ahorita se llama ya entonces sucesión ilíquida, para que nos quede, no sé, de pronto claro con ese ejemplo a que hace referencia también la responsabilidad.
El hecho generador es como tal el evento, es el suceso, es la actividad o la circunstancia definida en la norma como susceptible de ser gravada. Es el motivo o la causa establecida como suficiente para tipificar el tributo. Entonces recuerden que cuando hablamos de tributo ya sabemos, puede ser impuesto, tasa o contribución. La causación hace referencia al momento en que la obligación se hace exigible. La base gravable es el valor monetario ¿de quién? Del hecho generador, ¿sí? Y la tarifa va a ser el porcentaje que se le va a aplicar ¿a quién? A la base gravable. Entonces, recordemos que esos son los elementos de la obligación tributaria. Cuando estemos trabajando en la unidad número 2, que hace referencia a los impuestos municipales, pues vamos a analizar cada uno de estos elementos, pero a la luz de los impuestos municipales. Cuando trabajemos la unidad número 3, que son impuestos departamentales, pues vamos a trabajar también de igual forma estos elementos del tributo, pero para ese tipo de impuestos. Hay otro elemento importante dentro de las generalidades de los tributos y es que el sistema tributario tiene un fundamento en unos principios. ¿Dónde están? Entonces los vamos a encontrar también en la Constitución Política. Me voy a devolver para mostrarles algo. Yo aquí en recursos de aprendizaje les había dejado en la unidad número 1 varios artículos, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 95, les voy a mostrar lo siguiente. Miren en numeral número 9, que desde allí es donde yo les digo que somos contribuyentes, porque dice que todos son deberes de la persona y del ciudadano. Toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes. Y miren el numeral 9, que no me quiero centrar en los otros, sino en este. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Es desde allí, desde la norma, que yo les estoy dando a entender que somos todos, ¿qué? Contribuyentes. Miren que de la Constitución, todos, es nuestro deber ser contribuyentes. Lo que pasa es que muchas veces pues yo soy contribuyente, pero quizás no tengo que declarar, y eso es lo que vamos a empezar a conocer en este curso. Vamos a mirar, quiero que analicemos también el artículo 338, porque ya de alguna forma les mostré al inicio del encuentro. Nos dice que en tiempos de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos municipales, distritales y municipales podrán imponer ¿qué? Contribuciones fiscales y parafiscales. Es decir, ¿quién crea las normas en Colombia? El Congreso. Entonces, la invitación es que realicen el estudio de todos estos artículos que aquí les relacioné. Con relación a los principios, les voy a mostrar el artículo 363 de la Constitución Política y fíjense que desde la Constitución nos está diciendo, miren, el sistema tributario se fundamenta en cuáles principios: equidad, eficiencia y progresividad. Y además nos dice que las leyes tributarias no se pueden aplicar con retroactividad. Entonces, me devuelvo nuevamente, vamos a analizar estos principios, ¿sí? Nos dice entonces equidad. ¿Qué creen ustedes que es eso de equidad? ¿Por qué desde la Constitución nos está diciendo que cualquier tributo, y recuerden que cualquier tributo es cualquier impuesto, tasa o contribución, tiene que cumplir con estos principios constitucionales? ¿Qué será eso de equidad? ¿Qué entienden ustedes allí? ¿Por qué un tributo debe tener ese principio? ¿Por qué debe cumplir con ese principio? ¿Qué creen ustedes? Porque también de acuerdo a la posición, digamos, económica que tenga cada persona. O sea, no a todo el mundo se le puede cobrar lo mismo, sino según sus ingresos y según lo que tenga, digámoslo así. Entonces, allí se puede enmarcar dentro de ese principio de equidad, porque va a tener en cuenta el Estado la capacidad, ¿qué? Contributiva. Entonces,
cuando se habla de equidad tributaria, nos dice que la equidad tributaria es un criterio con base en la cual se pondera la distribución de las cargas, ¿sí? ¿Cómo así que la distribución de las cargas? Entonces, quien gana más tendrá que pagar más, ¿cierto? Además nos dice que los beneficios o la imposición de los gravámenes, recuerden que un gravamen también es un impuesto entre los contribuyentes, para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. ¿Cómo así que beneficios exagerados? Que no sé, el Estado promulga una norma en la cual el beneficio no va a ser sino para un sector, pero realmente no es un sector vulnerable. Entonces hay un beneficio quizás exagerado, sí. ¿Está violando el principio? Sí. Entonces, no solamente es concerniente al recaudo, sino también al beneficio que quizás el Estado le puede estar otorgando a los contribuyentes, ¿sí? Entonces, este es uno de los postulados básicos generales del derecho. Entonces, está íntimamente ligado ¿con quién? Con la justicia. Entonces, es bien importante que cualquier tributo debe cumplir con este principio. También desde el artículo 363 de la Constitución nos hace referencia que el sistema tributario debe cumplir con este otro principio, que todo tributo tiene que ser eficiente. Cuando hablamos, chicos, de eficiencia, entonces nos dice que la eficiencia se va a reflejar tanto en el diseño del impuesto como en su recaudo. ¿Qué tan eficiente está siendo, por ejemplo, la administración de impuestos para recaudar ese tributo? Nos dice que un impuesto puede ser eficiente en la medida en que genera pocas distorsiones económicas, y también es eficiente cuando el impuesto que permite obtener la mayor cantidad de recursos al menor costo posible. Entonces nos está hablando de la eficiencia también desde el punto de vista del Estado, donde él va a generar directrices para recaudar los tributos, pero que no gaste mucho dinero para ello, ¿sí? Entonces allí se enmarca también la eficiencia, y a su vez se traslada también al contribuyente, que para el contribuyente no sea oneroso, no sea costoso poder cumplir con esa obligación, que es contribuir. ¿Y cómo va a contribuir? Pues a través del pago de esos tributos. Vamos a encontrar también la progresividad, y es un principio entonces que nos está recogido también en la Constitución española, y nos dice que la presión fiscal será mayor cuanto más ingresos obtenga. Entonces la progresividad está muy ligado también a ese principio de equidad, de justicia, de igualdad. ¿Por qué? Porque la progresividad nos quiere decir que quien más gane tiene que pagar más, ¿sí? Entonces, no puedo, vamos a encontrar de todos modos en materia impositiva que hay tributos que son regresivos, que no son progresivos, y les voy a dar un ejemplo: el IVA. Si voy a decir que yo me gano 1.000.000 de pesos mensual, y que Pedrito Pérez se gana 5 millones. Pedrito Pérez gana más que yo, ¿sí? Vamos a ir los dos a un almacén y vamos a comprar el mismo producto. Yo les pregunto, cuando Pedrito compra el producto que voy a llamar camisa, cuando va y lo compra en ese almacén, a él le van a cobrar más IVA que a mí, porque él gana más. No. Todos pagan por igual cuando hago referencia al IVA, ¿sí? Entonces miren que allí en el IVA no se cumple con el principio de progresividad, ¿sí? Entonces el IVA, por ejemplo, allí es regresivo porque se cobra a todos por igual, pero el principio del sistema tributario es que los tributos se realicen y se generen y se enmarquen en la progresividad. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se determina? Pues hay unos hechos generadores, pero si yo gano 1.000.000 y Pedrito gana 5 millones, con relación al impuesto sobre la renta, ¿quién va a tener que pagar más? Pues Pedrito, porque él recibe más que yo, ¿sí? Entonces miren que allí sí se cumple la progresividad. Entonces quiero que aprendan a identificar que todos los tributos también tienen una clasificación, y ahorita lo vamos a analizar.
Hay otro principio que si bien no está dentro del artículo 363 de la Constitución Política, es un principio importante y me parece necesario explicárselos. Y es el principio de no confiscatoriedad. Entonces los tributos me dicen que no pueden exceder el límite de la capacidad contributiva, es decir, no pueden ser excesivos. Y también esto está muy amarradito, ¿es a quién? A la capacidad contributiva, no se le puede cobrar más de lo que esa persona estaría en capacidad de ¿qué? De pagar. Entonces, debido al principio de la seguridad jurídica que protege la incertidumbre sobre los derechos y obligaciones, también me indica que por regla general la ley no es retroactiva. Bueno, pero este es el principio de no retroactividad ese sí está enmarcado en el artículo 363. Y cuando me habla de que un tributo no es retroactivo, ¿qué significa? Que cuando el Estado promulga o sanciona una ley, esa ley aplica entonces es desde el momento que se promulgó en adelante. No es prospectivo, es decir, no se va hacia atrás, no. La norma se creó hoy, no sé, 7 de julio, entonces aplica de hoy hacia adelante, nunca hacia atrás. Ese es el principio de la no retroactividad. Entonces, esos son algunos de los principios. Ahora, con relación a la clasificación de los impuestos, porque yo ahorita les indicaba con el principio de la progresividad, hay algunos que son progresivos, otros son regresivos, entonces yo quiero que recuerden que hay una clasificación de los impuestos y que podemos encontrar en nuestro sistema tributario impuestos con características como progresividad, regresividad. Vamos a encontrar que algunos impuestos son directos, que otros son indirectos. Vamos a encontrar que unos impuestos son nacionales, departamentales. Entonces quiero que recuerden que, por ejemplo, desde el punto de vista de la administración, los impuestos pueden ser nacionales, departamentales o municipales. Pero también los impuestos pueden ser, de acuerdo a la capacidad de pago, regresivos, se cobran a todos por igual, y progresivos, que se cobran de acuerdo a la capacidad de pago que tiene esa persona o ese contribuyente. No sé si de pronto ustedes recuerdan que hay unos sujetos jurídicos dentro de la obligación tributaria y hay un sujeto jurídico que soporta la carga y vamos a encontrar otro sujeto jurídico que es el responsable de la obligación. Entonces les voy a explicar con un ejemplo para que me puedan entender bien eso. Cuando hablamos de impuestos directos e indirectos, entonces el IVA, me voy con el mismo ejemplo. Paula fue y compró la camisa en el almacén X. Paula es el consumidor final y va a pagar por la camisa 100.000 pesos más IVA. ¿Cuánto le tengo que pagar yo al propietario del almacén, a la persona que me está vendiendo el producto? Le tengo que pagar 119.000 pesos, ¿sí? Yo les pregunto, ¿el del almacén qué tiene que hacer con el valor que recauda por concepto de IVA? Declararlo mensualmente. Tiene que pagarlo, pero entonces ya no sería mensual, sino que recuerden que la periodicidad del IVA puede ser entonces bimestral o cuatrimestral, ¿sí? Entonces, mire que allí hay dos sujetos. En el ejemplo que les estoy citando hay dos sujetos. ¿Todos son sujetos jurídicos? Sí. ¿Todos son sujetos pasivos? Sí, porque el sujeto activo, ¿quién es? El Estado. Eso es lo primero que quiero que les quede claro. El Estado es el sujeto activo. Ahora, Paula es quien soporta la carga. Sí, porque yo tuve que pagar los 19.000 pesos, ¿sí? Porque compré la camisa en 100.000 más IVA. Ahora, el almacén es el responsable ¿de quién? De la obligación. ¿Pero cuál obligación? De recaudar el IVA, de presentar la declaración y de pagar el IVA. Fíjense que allí el Estado está recaudando el IVA de esa camisa ¿de forma directa o indirecta? No, pues de forma indirecta, porque es que Paula no fue y le pagó a la DIAN el valor del IVA de la camisa. Paula se lo pagó al sujeto jurídico responsable de la obligación, que es el almacén.
y luego el almacén fue y le pagó ¿a quién? Al Estado. Entonces, eso es un impuesto indirecto, ¿sí? ¿Cuándo es directo? El impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Voy a decir que Paula es contribuyente declarante del impuesto sobre la renta. Paula es la que tiene que presentar la declaración y tendrá que pagar el impuesto. Voy a utilizar otro sujeto allí. No, mire que de forma directa yo le estoy pagando ¿a quién? Al Estado. Entonces quiero que, no sé si de pronto con ese ejemplo fui explícita para que me puedan comprender cuándo es directo y cuándo es indirecto. El impuesto, por ejemplo, de vehículos, ¿qué creen ustedes? ¿Es directo o indirecto? Directo. Es directo. El impuesto nacional al consumo. Indirecto. Es indirecto porque yo voy a un restaurante y me van a cobrar ese impuesto. Miren que hay dos sujetos, el que soporta la carga, que es el que fue y consumió el producto, y el responsable de la obligación, que en este caso será el dueño del restaurante, ¿sí? Uh-huh. Progresivo y regresivo nos queda claro. También nacional, departamental o municipal, ¿sí? Esos son los que, ¿dónde nos vamos a centrar o cuál será nuestro objeto de estudio? Estos, los departamentales y los municipales. También vamos a encontrar una clasificación, chicos, de los impuestos, y es que los impuestos tienen también esta característica y nos dice que son personales y que pueden ser subjetivos o que pueden ser reales. Entonces dice, los subjetivos gravan a las personas según las condiciones individuales, su estado civil, sus estudios, el número de hijos. Pueden ser reales, nos dice, consideran el origen de las rentas agravadas sin importar las condiciones personales. ¿El impuesto sobre la renta es subjetivo? Sí, porque es que el impuesto sobre la renta, por ejemplo, para su depuración, si tiene en cuenta, por ejemplo, los dependientes, los hijos. Si yo soy casado y tenemos, entonces yo tengo mi esposo y él declara y yo también, pero no tenemos sino un hijo, él se podrá llevar como deducible por dependientes y yo también deducibles por dependientes. No, pues ya tenemos que mirar las consideraciones particulares y uno de los dos se los llevará como dependiente, ¿sí? Entonces son condiciones personales. Fíjense que, por ejemplo, tenemos en el impuesto sobre la renta que hay tres cédulas la cédula general, la cédula de dividendos, ¿sí? La cédula de pensiones. Entonces, tenemos que mirar esas condiciones de por qué está recibiendo esos ingresos y por dónde tiene que tributar la persona. Vamos a tener en cuenta entonces condiciones también allí personales y allí es donde se llamarán también impuestos o características que son reales. Entonces, la invitación para esta unidad número 1 es poder que ustedes entiendan con claridad cuáles son esos elementos tributarios, cómo se clasifican los impuestos, la diferencia entre un impuesto, una tasa y una contribución. Y me voy a devolver, también es esencial y yo necesito que realicen un estudio muy consciente de estos artículos que yo aquí les dejé publicados, porque de esta manera es un preámbulo para que ustedes puedan realizar el estudio que vamos a realizar de forma específica. Por ejemplo, el artículo 317 nos dice, solo los municipios podrán gravar la propiedad ¿qué? Inmueble. Mire que aquí ya están facultando ¿a quién? Al municipio. Mire que aquí ya no está diciendo que será a nivel nacional, como sucede con el impuesto sobre la renta y como el IVA, sino que aquí ya desde la Constitución le están dando la facultad ¿a quién? A los municipios para que puedan ¿qué? Recaudar ese valor de ese tributo que se llama entonces impuesto predial. O también podemos encontrar el impuesto vehicular. Entonces, de esta manera les extiendo la invitación para que puedan realizar ese estudio. Recuerden entonces que vamos a encontrar dentro de la clasificación de los tributos según entonces el orden territorial, que en este caso serán nacionales, departamentales o municipales.
Un ejemplo de ellos, que ya los dije ahorita, el impuesto sobre la renta, el IVA, el gravamen al movimiento financiero, son ejemplos entonces de impuestos nacionales. Los municipales, pues aquí traigo algunos ejemplos, pero no me quiero centrar realmente en ellos hoy porque los vamos a estudiar de forma específica. Pero voy a mencionar algunos: el impuesto de industria y comercio, de publicidad exterior visual, el impuesto predial, de industria y comercio para financiar la actividad bomberil, sobre vehículos automotores. Vamos a encontrar entonces también impuestos departamentales, como algunos impuestos al consumo, de registro, sobre tasa de la gasolina, estampillas departamentales. Entonces, la idea es que en este curso realicemos el estudio de estos impuestos territoriales. No sé si de pronto fui clara, si allí tienen dudas hasta el momento. Sobre todo claro. Todo claro, perfecto. Entonces, ya saben que los encuentros los vamos a realizar el día lunes, pues con la finalidad de poderles dar como una explicación previa, ya que considero, pues teniendo en cuenta la recomendación de compañeros del ciclo pasado, que me decían, profe, no dejen los encuentros para finalizar la semana, porque realmente entiendo más cuando quizás tenemos los encuentros y ya voy y leo en recursos de aprendizaje, se hace más fácil. Entonces la invitación, vuelvo y reitero, apropiense del espacio de los foros de consulta. Yo procuro siempre estar como muy pendiente para darles respuesta, pues rara la vez que se me pasa por alto, aunque puede suceder, soy humano, me equivoco, puedo cometer pues errores aunque sean no intencionales, pero la idea es poder ayudarlos en todo este proceso. Entonces vuelvo y reitero, aquí el énfasis no va a ser contable, pero no significa que no se pueda analizar cómo se contabiliza cierto impuesto. Entonces, la invitación nuevamente es a que se apropien de estos espacios y que también recuerden que pues aquí deben de ser ustedes muy autodidactas. Realmente yo lo que hago es ser un facilitador, colaborador, pero ya saben que siempre dejo la puerta abierta para poderlos acompañar y ayudarles también a resolver cualquier inquietud que se les vaya presentando. Ya saben que estoy grabando siempre los encuentros, los voy a publicar pues posteriormente para aquellos estudiantes que no se logran conectar. Entonces, no sé, ¿qué dudas tienen? ¿O ya quedó todo muy claro para finalizar? Sí, por mi parte me parece que quedó todo muy claro. Perfecto, Davinson. Sí, es claro. Lina, Laura, Marisol, Rosa. Sí, señora. Sí, profe, todo claro. Todo muy claro. Empezar a hacer el trabajo de la unidad. Perfecto. Está muy bien. Entonces nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Nuevamente les doy una cálida y cordial bienvenida. Me alegra pues estar con ustedes y bueno, nos queda mucho trabajo durante estas 7 semanas. Sí, señora. Perfecto. Una linda noche. Bueno, Gracias, profe, muy amable. Lo mismo, igual, profe, igual. Hasta luego. Feliz noche.